Hace unos días el presidente Donald Trump eliminó lo que sería para nosotros en México la SEP, la Oficina de Educación de Estados Unidos. Con la excusa de ahorrar, con la excusa de independencia, el presidente Donald Trump eliminó esta dependencia directamente de Washington, D.C. Pero además de estos términos de independencia, ahorrar y adelgazar el Estado, ¿qué podremos decir que se oculta atrás de esa noticia? Los organismos centrales tienen por objetivo una administración más correcta y buscar el mismo nivel educativo, en el caso de la educación, de todo el país. Si bien se adaptan a contextos tanto urbanos como rurales y en contextos de pobreza, opulencia y extrema pobreza, nunca vamos a hablar de extrema riqueza porque ya veremos. Estos departamentos tienen la finalidad de que se siga un nivel para que el país pueda avanzar. ¿Qué significa la educación? Educación es avance, educación es cultura, que es a lo que le temen las derechas, y educación sobre todo es memoria. Memoria histórica, capacidad de crítica, en este caso el criterio, sentido común, razonamiento, y todas estas cosas son peligrosas para los estados totalitarios. En un libro que le sugerí de Segunda Guerra Mundial, no recuerdo el autor, venía algo muy curioso, que decía uno de los consejeros del señor Adolfo. Cuando nos tenemos que enfrentar a la URSS, si parafraseo, tenemos que tener escudos. Es un país demasiado grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear microestados con un alto nacionalismo, armados por Alemania y sobre todo condenados al subdesarrollo, donde los ciudadanos de este país apenas tienen que saber leer y escribir. Pero ¿qué hay con esta horrible noticia directa hacia el pueblo estadounidense? Como hemos visto en videos anteriores, la docilidad de un pueblo es peligrosa para el mismo pueblo. Un pueblo dócil genera estados totalitarios y estados completamente represivos, ya sin mencionar el consumo de ciertas sustancias. Un pueblo informado es capaz de decir, oigan, esto ya pasó antes, oigan, esto sucedió antes, oigan, ¿por qué no alzamos la voz? Sin embargo, un pueblo sin cultura y educación es un pueblo que solo agacha la cabeza y le dice sí a todo a lo que el Estado diga. Hay una frase muy buena de Homero Simpson, la voy a colocar a continuación, que relata perfectamente esta situación. Por eso existen canales como este, donde hacemos un análisis histórico para ver cómo no hay nada nuevo bajo el sol y cómo esos hechos han sucedido en el pasado y cómo terminan. Un pueblo tiene que conocer el pasado, tiene que conocer su historia para que no se repita. Esa frase de para que no se repitan los mismos errores va más allá de un simple eslogan, un simple jingle, una simple cancioncita que nos hacen repetir en las clases de historia. Y como veremos en la siguiente noticia, es importante tener ese conocimiento histórico del por qué se hacen las cosas y por qué esos grupos y esas naciones generan ese tipo de falta de cultura en sus pueblos. Esta desaparición no solo impondrá una independencia relativa, sino también es una forma de encontrar aquellos opositores dentro de los gobiernos de los estados y los condados, lo que serían municipios aquí en nuestro país México, de cómo encontrar ciertas células de resistencia, los cuales dicen, bueno, ya hay independencia, pues voy a agarrar más dinero y lo voy a poner en educación, voy a darles mejor educación a mi gente. Así podrás identificar a esos disidentes que serán más fáciles de controlar. Bueno, me despido ahorita al siguiente video y siguiente noticia para seguir analizando. No olviden darle like, suscribirse, tocar la campanita y sobre todo también irse a ver a mi webtoon Miyo Dacho Senshi, donde hacemos también una revisión histórica del México mesoamericano con un reflejo hacia el México actual y nuestro contexto mundial. Nos vemos en un momento. Hay una palabrita que no se puede decir aquí en YouTube, palabrita con T, pero si le ponemos perrito, perro, podemos decirlo esto, así como perrodista. Pero bueno, continuamos. Trump declara como perrodistas a las personas que atenten contra Tesla. Okay. Ay, mamá, los de la luz, esto se pone interesante. El presidente Donald Trump hace el viernes, después de un ataque con bomba, perdón, lo dije,
un ataque a una de las instalaciones de Tesla, a una agencia, sucedió lo siguiente. En su red social Truth, ¿verdad? Que de red social no tiene nada y de verdad menos, comunicó que las personas deben ser tratadas con esa palabra con T, que nosotros le decimos perro, terrorista. Y sucede que esas personas deben ir a Guantánamo y deben ir hacia El Salvador. Pero ¿por qué estos países? ¿Y qué sucede con esto? Esto se conoce como favores políticos. Favor político de que tú me pagaste la campaña, entonces tú vas a tener algo de mí, que en este caso es una protección. Protección que de hecho pues los mismos estadounidenses merecen dentro de su sistema de salud pública y de educación, como vimos en el video anterior. Si bien es incorrecto llevar estas acciones, porque pues, es una acción violenta, apoyamos aquí la protesta pacífica, pero obviamente también hay que tener protesta activa. Estas protestas se llevan a cabo por un cierto saludillo medio sospechoso, que tampoco se puede decir aquí, pero les voy a explicar que no era saludo romano en el futuro, así que no me las agarren de bajada y se den cuenta, y se den cuenta que aquí en este mundo hay que saber historia. Para eso vean mi canal, suscríbanse, denle like y denle la campanilla. Seguimos. Este favor económico que realiza el presidente Donald Trump a Elon Musk, quien dio más de 200 millones de dólares para la campaña del año pasado, 200 millones que él gana con simplemente escribir una T en la servilleta, tiene el propósito de seguir ayudando a este magnate, a este oligarca. Hace unos días vimos como el presidente Donald Trump, en vez de hacer una campaña de salud en contra de las sustancias para que su pueblo esté bajo conocimiento del daño y hacer una campaña de salud dentro de su territorio en lugar de culpar a México y a los demás países de sus problemas, ¿qué hizo? Le habría de dar unas opciones, ¿no? Pero se subió en un auto Tesla y dijo, este es el mejor auto del mundo. Bueno, señor presidente, tiene 300 millones de ciudadanos que lo necesitan y que necesitan que usted administre correctamente el tesoro que genera esas personas. Ese hombre, el señor Almizcle, porque tampoco vamos a decir su nombre, ya que sabemos que Almizcle, vayan al traductor y buscan cómo se dice Almizcle en inglés. Ya que el señor Almizcle, que ni siquiera es estadounidense, requiere de esos favores del principal administrador de la aún hoy república más poderosa del mundo. Pero ¿por qué Guantánamo y por qué El Salvador? Verán, hay una cosita muy pequeña, muy detalle, muy interesante en la Constitución estadounidense y se llama Octava Enmienda. Octava Enmienda. ¿Qué dice la Octava Enmienda? Prohíbe el castigo, penalizaciones y castigos y condenas crueles y muy excesivas dentro del territorio estadounidense. Pero, oh, sorpresa, Estados Unidos no es parte, Guantánamo no es parte de Estados Unidos, y mucho menos El Salvador. Ajá, sí, cómo no. Inserte meme del changuito mirando hacia el lado, que viene de la serie Niños en Crecimiento. Excelente serie, ¿eh? Con esto, además de la incomunicación por la distancia, estos presos podrán ser sometidos a toda una serie de cosas que la octava enmienda no prohíbe dentro del territorio estadounidense. Pero no solo eso, también el sistema carcelario es muy lucrativo y es un gran negocio. Te estoy viendo, Bukele. Por cierto, hablando de Bukele, haré un programa especial sobre los tontos útiles a lo largo de la historia. ¿Quiénes son los tontos útiles? ¿Por qué son unos tontos útiles? ¿Cómo terminan los tontos útiles? Y sobre todo, aguas con los tontos útiles. Así que denle like, suscríbanse, pongan la campanita y seguimos. Esta técnica de enviar a los presos hacia zonas lejanas no es nueva. Bueno, la más reciente la tenemos y también la seguimos teniendo por parte de Estados Unidos en la Alemania de 1939 a 1945, donde Polonia y Francia se convirtieron en zonas carcelarias. ¿Pero por qué cárceles? Y les digo que es un negocio muy, muy lucrativo las cárceles. Las cárceles representan un negocio por la alimentación, manutención, que pueden ejercer privados directo hacia esos presos. Siguen siendo seres humanos. Pero no solo eso, recordemos que esos presos pueden ser llevados a trabajos forzados donde no se les va a pagar ni un solo céntimo. O sea, es mano de obra esclava. No solo eso, esas personas pueden ser hechas con lo que quieren. Pueden ser ultrajados de la manera que sea
¿Para qué? Para que cumplan una lección. Y ahora sí, como vimos en Batman, el caballero, no sé, el caballero de la noche, donde sale el Guasón, nuestro no caótico más favorito, muchos de los ciudadanos estadounidenses, incluso yo lo llegué a pensar, los carceleros o las personas presidiarias no merecen ningún derecho. Pero esto no es verdad. Un ser humano, por el hecho de ser un ser humano y todo ser vivo, merece respeto, merece el derecho a la vida y merece una vida digna. Y eso lo vimos con el experimento que realizó el Guasón con los barcos en la escena final de Batman, el Caballero de la Noche, donde una de las civiles dijo, esas personas tuvieron su oportunidad. Para mí Bane en esa saga es mejor villano que el Guasón, pero bueno, véanla, muy buena película, seguramente ya la han visto, pero pues sigue siendo una gran recomendación. De mi parte los dejo para el siguiente video, vamos a comenzar en un momento a grabar la segunda parte de medios, donde también entenderán el por qué hay que saber que los medios, como dice Malcolm X, hay que tenerles mucho cuidado. Pero bueno, nos vemos, me despido y nos vemos en Webtoons.